Voltear al laboratorio de Latinoamérica, doctor Ricardo Contreras Soto. Bueno, nosotros pensamos que vivimos en una democracia y que está el juego donde pues hay diversos partidos, cada quien hace propuestas y uno selecciona la mejor propuesta, ¿no? Pero las personas deciden de acuerdo al desempeño del partido que ganó las elecciones y por lo tanto en el poder, y si no hay mejoras o si no cumple con lo prometido, se le castiga en el próximo periodo de elecciones. Fíjense que Latinoamérica ha sido muy interesante ya en esta década de 2020. La región tiene gobiernos distintos a nivel de Latinoamérica, predominan más los gobiernos de derecha, sí, como vemos en el mapa, ¿no? Entonces, solamente de izquierda está Argentina, México, Venezuela, mientras que Brasil, es- eh, y los demás países principalmente son de derecha. Muy bien. Y el mapa ideológico, pues, se da de la siguiente manera. Bueno, pues en México está la izquierda con Andrés Manuel López Obrador, bueno, está Cuba con Miguel Díaz Canel, está Venezuela con Nicolás Maduro y está Argentina con Alberto Fernández. Mientras que en Paraguay está Mario Benítez, está Luis Lacalle en Uruguay, en Bolivia está Jenny Añez, que era interina, pero ya se está quedando. Está en Perú Martín Vizcarra. Está en Colombia Iván Duque. Y en Ecuador Lenín Moreno, que aunque aparece ahí como centro, no, es de derecha. Bueno, y y en Brasil, pues indudablemente Jair Bolsonaro. Ese es el esquema actual político de América Latina. Y bueno, efectivamente ha habido estallidos desde 2019, ¿no? Entonces en Brasil con Bolsonaro hubo este, críticas sobre todo de los grupos indígenas, de la ciudadanía, por diversas índoles, pero sobre todo por la deforestación de las Amazonas, que fue una de las más grandes. En México, la situación más fuerte política es la inseguridad debido por el crimen organizado. Este, en Chile se protesta por la subida de los precios, los pocos salarios, muchas demandas sociales. Y ha mediado y ha mediatizado, más bien dicho, Salvador Piñera, muchas de las demandas, ¿no? Y en Ecuador, pues el movimiento indígena y el movimiento ciudadano han rechazado muchas de las medidas del gobierno de Lenín Moreno. Eh, en Colombia está el descontento por las políticas económicas y sociales de Iván Duque y también no se han respetado los acuerdos que se hizo de paz con la FARC. De hecho, se han venido matando a muchos disidentes por grupos paramilitares, que esa es una parte oscura muy fuerte. Entonces, en Venezuela, pues hay una críticas para Maduro, pero también contra la intervención norteamericana, ¿no? Entonces, este es un mapa de conflictos que se da entre protesta y violencia en el 2019, ¿no? Y nos apoyamos en esa fuente citada. Bueno, también no olvidemos, no, porque luego se tiende pues a confundir que todo es conflicto per se, porque la gente le gusta el conflicto. No, hay una situación muy fuerte que es la situación de la pobreza,
que como vemos aquí en esa misma fuente, donde Honduras es de los países que tienen mayor situación de pobreza, Guatemala, posteriormente Venezuela, México, Nicaragua, El Salvador, Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, República Dominicana, Panamá, Argentina, Chile y Uruguay. Y que en realidad son pocos los países que tienen proyectos efectivos contra la pobreza y eso es muy importante de atender las necesidades sociales, ¿no? Bueno, encontramos que en América Latina hay un problema muy fuerte desde hace muchos años. Se agudizó con el neoliberalismo, que es la desigualdad económica, social y cultural, que se ha venido amurallando un país de ricos y unas ciudades o territorios de ricos y por otro lado se ha mantenido afuera a los pobres. Y en educación también ya lo hemos platicado, la desigualdad cultural es garrafal, ¿no? La cuestión de la democracia, la falta de transparencia, no es nuevo, sin embargo, no hay una propuesta integral que tenga que ver con estas desigualdades que se han venido agudizando en América Latina. Y también tenemos, bueno, desde hace tiempo el problema de la deuda externa, que es donde se ha venido de alguna manera, pues, influyendo en las decisiones de los países y eso genera, pues, dependencia económica. Y encontramos, pues, que hay, en los distintos países, en Chile, Argentina, en Brasil, en Perú, en Venezuela y ahora más con el coronavirus, un grado de influencia muy grande este, de, de dependencia vía la deuda externa que después el Fondo Monetario Internacional nos va diciendo qué es lo que debemos de hacer y cómo se deba de gobernar, ¿no? Entonces está Argentina con el 95% en el 2018, le sigue Brasil, que se incrementó al 77%, Costa Rica al 53%, Uruguay al 50%, El Salvador, México se ha mantenido y ahora ha bajado, ha buscado no tener dependencia del Fondo Monetario Internacional principalmente. Colombia ha aumentado y Honduras ha disminuido a otras superior y en general ha aumentado en América Latina con el 42%. Este es un problema político. Otro de los problemas muy fuertes es la corrupción estructural. La corrupción estructural, si bien en otras épocas en estado de welfare state o en la intención de los nacionalismos sí hubo corrupción, este ha sido más estructural y tiene que ver indudablemente con la privatización, donde se captura al Estado, los organismos internacionales y las oligarquías nacionales generan conflicto de intereses, hay opacidad y se crecía en estas formas de corrupción, hay derroche de los recursos públicos, eso sí lo hemos visto, hay lavado de dinero, también hay fuga de dinero que se van a las Islas Caimán y donde pagan menos impuestos, y hay una subcontratación y hay puertas giratorias donde la impunidad entra y sale en estas formas de gobierno, de acuerdo a Erendira Sandoval, ¿no? Y también influye en los fraudes electorales políticos y en los fraudes económicos financieros que hay tanto en la economía como en la política. Entonces, esta corrupción estructural es un abuso del poder que se da donde hay maneras de manejar de las oligarquías y de los grupos internacionales. ¿Qué ha pasado en Latinoamérica? Pues ha pasado muchas cosas, ¿no? Que si bien han entrado los partidos de derecha, no han sido socialmente muy
propositivos, al contrario, ¿no? Esta imagen de los gerentes que son presidentes ha venido en decadencia, ya lo habíamos tenido nosotros con Fox, en Argentina con Macri, ha sido elementos de corrupción y de atención solamente de eso. La situación de corrupción indudablemente es de las fuertes. Ha venido a haber una ola de represión muy fuerte, no lo digamos solamente en Chile, sino en muchos países. Y aquí hay una figura que no existía relativamente y que viene a ser que son los grupos paramilitares dados en el crimen organizado, que vienen a desestabilizar y hacer esos cuerpos oscuros que hacen las tareas y dividen, aíslan, atemorizan a la sociedad. Esto es lo que ha pasado. Y sin embargo, hay muchas demandas, siguen las demandas indígenas, las demandas ciudadanas, las demandas feministas, las demandas, las migraciones muy fuertes que hay a nivel internacional, porque no se puede contener con la misma economía, y eso está sucediendo. Y el neoliberalismo ha sido, pues, vean a Chile, la sociedad ya salió una vez, dos veces, tres veces. Entonces, ¿qué está esperando la ciudadanía? ¿Qué es lo que están y los gobiernos, no? O sea, ya han salido, ya han pedido que se destituya al presidente. Y el presidente ha hecho juegos y juegos, juegos para mantenerse en el poder. Pero no solamente es el presidente, es el grupo en el poder, indudablemente, que tiene que ver con el regreso de las oligarquías en Latinoamérica. Y así vemos el regreso de las oligarquías en América Latina, donde la deuda externa se ha incrementado y donde bueno, pues se han militarizado de manera represiva muchos de los gobiernos, juegan un papel fuerte e importante y pues se han roto con muchos de los derechos básicos, el derecho a expresión, el derecho a manifestación y sobre todo el derecho a cambio que no se deja por las oligarquías que tienen que ver con sus intereses en América Latina, ¿no? Bueno, pues ahora vemos que la derecha en Latinoamérica no tiene propuesta social, solo le interesa regresar a recuperar a toda costa todo el poder a la oligarquía. Y recuerden que pues Lula hizo cuestiones interesantes, el ocupado de corruptos, se han venido quitando los gobiernos que de alguna manera pudieron aportar democráticamente y se les ha vituperiado. Pero sin embargo, debe de quedar claro, la derecha en Latinoamérica no tiene propuesta social, solo le interesa regresar, recuperar a toda costa el poder de la oligarquía a costa de la misma ciudadanía. Entonces también no debemos de ser ingenuos. Eso de que llegan y nada más cambiamos los equipos por la situación de las elecciones del poder, no. Hay maneras de que se tratan ahora de, vean ustedes en este laboratorio latinoamericano, de mantener a toda costa a los, a lo- a los partidos de derecha, ¿no? Entonces, quiero cerrar con que no perdamos la dignidad. Necesitamos construir la Latinoamérica que queremos y que necesitamos, que ayude a transformar nuestras situaciones de pobreza, de desigualdad social, de desigualdad económica, de desigualdad política, de desigualdad cultural. Necesitamos cambiar. Bueno, gracias.